yo creo que a través de los aspectos en los que me moví a lo largo de mi vida, que son la literatura y el teatro, eh, creo que me he podido relacionar a lo largo de los diferentes periodos con distintos grupos que han trabajado con distintas propuestas también, y sobre todo en las veces que he tenido que publicar mi obra, siempre he seleccionado editores que tuvieran que ver con la Patagonia. Así que por esos caminos es que me he relacionado, digamos, con el arte local. Y yo empecé a hacer recitales el 72, fines del 72, 73, 74. Empecé a hacer recitales con lo que había, con los músicos que había. Así que era todo muy improvisado y solíamos ser mucho más arriba del escenario que abajo. A veces lo tenía que correr a los músicos, de che, váyanse abajo, así hacemos más bulto. Y bueno, con la anuencia de los pocos músicos que había, pude llevar a cabo muchos recitales en distintas localidades. Comodoro, Caleta, Deseado, Truncado, Gallego y hasta Punta Arena. En algunos no alcanzaba a ir, pero la idea de se iba transmitiendo. Se había generado un sello que se llamaba Surrock, y entonces los más al sur entendían que bueno, teníamos que ir por algún lado juntos, porque éramos muy pocos, y entonces podía llegar a distintos lados y concluir en show en otros lados, ¿no? Fue muy interesante, pero también muy sufrida. Era irse a Dedo Gallego para hacer un recital, por ejemplo. Y en aquellos entonces, si bien era más fácil hacer dedo, porque si veía a alguien ahí lo levantaba, las distancias eran muy largas, siguen siéndolo. Y costaba mucho llegar a Gallego, por ejemplo, y organizar un recital. Porque eras pibe y te daban poca bola, ¿no? Y más si tenés un pelo un poquito largo. Bien, así como referencia, puedo citar que en el año 1994 integré el primer grupo de vecinos que después dio origen a la biblioteca El Mirador. Y bueno, a lo largo de los años aún sigo vinculada, fui asumiendo distintas funciones, distintos roles allí en la biblioteca, que por cierto ha crecido bastante. Y bueno, y en el año 1996 hasta el año 2001 trabajé en la supervisión de cultura y educación de la Municipalidad de Caleta Olivia. Bueno, yo particularmente, teniendo en cuenta que la actividad mía es muy, si se quiere, individual, he tenido experiencias grupales con gente que se transformó, por ejemplo, en una agrupación que se llamó ADAPCO, que funcionó mucho tiempo, que estaba integrado por 15 20 personas de que cultivaban diferentes expresiones del arte, pintura, dibujo, escultura, y hacíamos exposiciones en diferentes lados. Esa fue una rica experiencia que tuve así comunitaria, ¿no? Duró 10 años más o menos la agrupación. Bueno, luego por problemas que no viene al caso mencionar, se disolvió y cada uno siguió su trayectoria, y dentro de eso, bueno, seguí trabajando de forma independiente, ¿no? Fundamentalmente haciendo obras y exponiendo no solamente a nivel local, sino, bueno, tuve la suerte de exponer en la Patagonia, en San Martín de los Andes, Esquel, Perito Moreno, San Julián, Río Gallegos, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, en varias oportunidades. Casualmente el año pasado fue la última exposición que hice en el Museo Ferroportuario en Comodoro. Bueno, yo diría que mi relación con el arte local viene desde la década del 60, con mis padres que me trajeron a mí desde Mendoza en 1960. Él era folclorista, cuyano, y en esa década, digamos, que no había tanta población y que la mayoría eran obreros ypefianos,
que venían de Catamarca, Mendoza, La Rioja, Salta predominantemente. Había muchos conjuntos folclóricos. Así que yo en mi casa escuchaba mucho eso y ahí aprendí a tocar la guitarra con mi padre. Pero creo que lo más importante para mí se desarrolla a partir de la década del 70, con el rock, con el movimiento iniciado por un lado con Armos Moreno y la revista Viento, que no solamente era música, sino que era una revista de publicaciones gráficas, tanto literarias como una revista de dibujos que se llamaba Contrazos, y había un grupo de poetas ahí que escribíamos, ¿no? Y por otro lado, el movimiento de la revista Recién Venido, con el cual yo tuve capaz que en la dictadura mayor vinculación, que era el movimiento dirigido por Alquilino Elpidio Isla, Negro de Dios, era como él subtitulaba abajo, el seudónimo de él, en el tiempo de la dictadura. Y bueno, y ahí desarrollé toda la actividad, yo diría una actividad de resistencia y de lucha al sistema. De resistencia y de lucha al movimiento, digamos bastante fascista de López Rega, el Brujo, y la Isabel de Perón, después que muere Perón, y bueno, después con la terrible dictadura. Así que siempre tuvimos una actitud, muchos compañeros, activa, ¿no? O sea, algunos con un activismo político importante, otros no tanto, pero siempre desde el arte con una idea contestataria y de resistencia a todo eso. Así que toda la dictadura la pasamos, digamos, formando lo que se llamó el movimiento underground, que era un movimiento internacional de revistas, ¿no? Y estaban la mayoría de las revistas asociadas y donde había mucha solidaridad con Argentina. Y bueno, la revista Viento, Recién Venido, participaban de ese movimiento. Y bueno, ahí estuvo restringido digamos, más a una cosa casera, ¿no? Bueno, el fanzine empieza como un tríptico primero. Empieza en una sola hojita donde empiezo a contar cosas y bueno, lo creé, saqué fotocopias y lo hacía entrega mano en mano, en la calle, en recitales. Así es como empieza todo, como inicia, ¿no? Tenía esa necesidad de poder contar cosas, de poder expresarme y por ahí no encontraba el medio, entonces fue ese el motor, ¿no? Entonces esa parte estaba como vacía. Y bueno, a la gente le gustó, yo me di cuenta que empezó a gustar, hay como gente que empezó a contactar para ver cuándo salía el próximo número, o sea, fue algo en realidad que yo lo hice fue como un momento donde estallé, donde tenía esa necesidad de una voz, y bueno, después ya empezó a salir naturalmente, fue como algo natural que salió, y empecé a hacer la segunda edición, la tercera, bueno, la cuarta, después empezaron a pasar los años, 1, 2, 3, 4, 5, y seguía, y el motor adentro seguía, o sea, no paraba nunca, no paraban las ideas, no paraban de surgir cosas, bandas. La escena acá fue como creciendo, no solamente acá, sino en toda la Patagonia, ¿no? Fue creciendo un montón, hasta la actualidad, digamos yo. Hasta hace un par de años hice el fanzine, después paré para hacer una revista, ¿no? Lo transformé como en un mejor producto, si se quiere, entre comillas, obviamente, ¿no? Porque era una continuidad de lo que yo ya venía haciendo. Y bueno, ahí es donde aparece este boom acá en Caleta y también en la Patagonia, donde se empiezan a generar más cosas desde el under, como por ejemplo la feria del libro punk, las ferias, las distros, y por medio de eso, digamos, es que el fanzine llega a un montón de lugares y donde se va expandiendo cada vez más, a pesar de que ya no sale nada, salen otras producciones, se expande y bueno, nada, yo la verdad que estoy agradecida con esas personas que pudieron llevarse o digamos ser esa semilla de poder llevarla a otro lugar, llevar el producto a otro lugar y que se siguiera difundiendo, ¿no? Sí, bueno, la primera edición sale en el 2003, 2004
Y bueno, fue acá, la difusión fue acá, básicamente acá en Caleta. Yo en esa época vivía entre Caleta y Comodoro, iba y venía, o a veces estaba más allá que acá. Y bueno, fue acá y empecé, me acuerdo la primera vez que lo terminé y fui a sacar las fotocopias, los armé y salí al centro y empecé a entregarle a la gente, a cualquier persona que se me cruzaba, empecé a entregarle. Después, entre los círculos de amigos y en tercera instancia, digamos, en los recitales. Ahí esos fueron los lugares. Los recitales obviamente se hacían en lugares chicos o lugares medios clande, ¿viste? En esa época. Recuerdo un lugar donde se hacían muchos recitales, que ahí varias veces fui a entregar fanzines, que era en la Casa Peronista, donde lo que funciona atrás de la 14. Me acuerdo que ahí se hacían festivales de punk, de hardcore, bueno, como todo bastante under era, y ahí me acuerdo que yo iba también a repartir. Bueno, entonces al llegar acá, bueno, a los 15 días ya desde Cultura me invitan a hacer un trabajo en escuelas de verano, desde Los Antiguos, todo por zona norte, de Los Antiguos a Puerto Deseado. Ahí Patricia Jaime estaba en la dirección de Cultura y me invita. Para esto ya estaba viendo que no era cierto que no había nada, había mucho. Había un elenco de teatro que era el de arte teatral, estaba el teatro en la UMPA, y estaba un espacio que para mí era extraño, que era el CEMEPA, el Centro Municipal de Educación por el Arte, donde albergaba a 5 escuelas: danzas clásicas, danza nativa, música, cerámica o artes aplicadas y bellas artes. Y digo, pucha, falta el teatro. Bueno, entonces me invitan también a trabajar ahí, o sea, terminaron las escuelas de verano y me invita ahí Cacho Pardo, me dice, mira, bueno, podrías empezar a trabajar, había una necesidad de teatro en las escuelas de danzas clásicas y danza nativa, y ahí ingreso al CEMEPA. Esto en el lapso de muy poco tiempo, en medio año yo ya estaba trabajando, eso es una característica de esta zona, y yo veía el escenario. Iba viendo el escenario, que lo usaba danzas nativas, y yo decía, bueno, y yo quiero teatro. Y esperá, me decían, esperá. Y bueno, entonces mientras tanto buscaba antecedentes de teatro dentro del CEMEPA, ¿no? De las escuelas, ¿qué había de teatro? Y había habido teatro en el CEMEPA. Jorge Montoya, creo que había sido el primero que había estado dentro del CEMEPA como director o directivo, profesor de ahí, de las escuelas. Y bueno, buscando esos archivos que habían por ahí, encuentro en un cajón un montón de VHS, de cosas que habían sueltas, y encuentro una carpeta donde estaba la creación de la Escuela de Teatro en 1987, junto con todas las escuelas del CEMEPA, o aproximadamente, 13 de agosto del 87. Ahí había sido creada la escuela. Pero después, por distintas cosas, la escuela había tenido como momentos y había quedado el espacio ahí sin ser habitado, ¿no es cierto? Y entonces dije, bueno, me gustaría hacer esto. Bueno, espera, está bueno, me dijeron. Hasta que llegó el momento. Entonces me designaron, me propusieron como jefe de departamento de la Escuela Municipal de Teatro, y ahí arrancó toda la actividad. Bueno, el haber nacido acá, vivido toda mi vida, también escolarizada en el sitio, y siempre viendo todo lo que pasaba en la escuela, que tenía que ver con empezar a dibujar y todo lo básico. Después, bueno, eso fue creciendo y bueno, la vida me llevó a hacer otras cosas, y de pronto desembocar en el CEMEPA estudiando Bellas Artes en ese momento. Y a partir de ahí empecé a salir del lugar que uno por ahí está en su hogar, en su sitio, en sus pequeñas cosas, haciendo arte, y bueno, se cerró el círculo
saliendo al público, exponiendo o mostrando lo que había dentro de la escuela, primeramente. Es como a veces una división entre el ser profesora y el ser artista. Es como que el ser profesor te lleva a tener contenidos, a hablar desde otro lado, para poder explicarles a tus alumnos lo que querés decir y cómo manejar todos los medios y modos del lenguaje artístico, ¿no? Y visual. Pero por otro lado, como artista, es como que te dejas fluir, no estás pensando en tanto en lo teórico o en el concepto desde ese lado, sino en la expresión, en lo que querés decir, en cómo querés involucrar al otro, cómo te involucras vos. Y entonces ahí es otra la mirada. Entonces el lenguaje, sí, es un lenguaje artístico, pero enfocado desde un lado más libre cuando lo ves del lado artístico. Bueno, fui evolucionando, me fui formando, fui viendo también y adaptándome a lo que venía sucediendo en mi entorno. Y bueno, me di cuenta también de que era necesario salir, por eso hago arte urbano, salgo a hacer murales. No soy de cerrarme haciendo una exposición en algún lugar y, o sea, me pone como muy formal. En cambio, salir al aire libre y poder hacerla de forma de mural o de otras intervenciones, ¿no? Ya sea escultura o pintando no un muro solamente, sino otros lugares, otras formas. No es algo convencional ir y pintar solamente un muro, sino también un tanque, una garita, una fuente, o algo que te llama y te dice, bueno, acá es necesario poner arte. Yo personalmente creo que Caleta tiene mucha cultura y contracultura, sobre todo, ¿no? Que creo que es la que nosotros pertenecemos a la contracultura, que se basa en mucha gente activando bandas, sellos, gente que activa con ferias, que se encarga de difundir libros, poetas locales, escritores, bandas, bueno, de encontrar un canal para difusión o para compartir esto que nos gusta, que es el arte, al fin y resumidas cuentas, ¿no? O sea, la literatura, la música, la poesía, lo que sea, bueno, hay muchísima gente que se encarga de hacerlo a través de distintos medios, no sea reducido o sea más masivo. Yo lo que considero como contracultura es como el camino alternativo que va hacia lo común o hacia lo más fácil incluso, ¿no? Porque quizás si uno se queda esperando, bueno, no sé, me gustaría hacer una feria siempre en un lugar ideal, en pleno centro, que con toda la difusión del mundo, etcétera, no lo voy a hacer nunca. Entonces, o una vez al año. Entonces la contracultura para mí es eso, ¿no? Buscar un lugar sin importar qué, con el fin ese de difundir, de hacer lo que a uno le gusta y de compartir lo que a uno le gusta, que es la música en mi caso, ¿no? Compartir lo que a uno le gusta, quizás difundir ideas alternativas, ¿no? Que no tienen que ver quizás con lo más mainstream, conocido. De hecho, la música que nosotros tenemos o compartimos o editamos tiene que ver con eso, ¿no? Con bandas de acá de la localidad, de la región, incluso bueno, no sé, de Buenos Aires, de otros lugares, pero que comparten un mensaje que nosotros compartimos en el pensamiento, en la música, en la ideología, y que a veces no es el principal, ¿no? La corriente principal. Sí, obvio, sí. Nosotros siempre vamos expandiéndonos y seguramente a vos te pasa igual, que uno va, genera una feria nueva o un Resi, Will, y siempre estás conociendo a una persona distinta. Vos decís, Caleta es un pueblo chico y siempre estás conociendo algo nuevo. Es impresionante eso. Y alguien que te dice, che, ustedes son, o ni sabe que somos de acá, o mirá, yo colecciono, o me gusta tal música. Así que eso es una motivación para seguir, ¿no? Porque vos sabés que cada evento que uno organice o cada disco que uno saque es como una nueva aventura donde uno va a conocer gente nueva, donde uno va a poder difundir, conocer cosas nuevas, ¿no? Pues. Por ahí el hecho de generar redes acá y lazos dentro de la Patagonia te sirve para conocer experiencias que hay en otros lados, que te puedan servir para acá, para dentro de la localidad, que es Caleta Olivia. Y está bueno porque
como dice Matías, en el camino, en el transcurso te encontrás con gente que está en la misma que vos, que quizás se le complica también, al igual que vos, al igual que uno, y está, no sé, buscando la situación y la solución para poder hacer eso que uno quiere, sea un recital, sea un evento, sea una feria. Y está bueno porque ahí vas viendo quizás qué errores no cometer, por qué lado ir, y hablando de lugares creo que como que se relaciona más que nada por ese lado. Vamos hablando con gente que está en la misma que nosotros, dentro de acá de la Patagonia, sea Puerto Madryn, Comodoro, Río Gallegos, Bariloche, diferentes puntos más, y lo importante es eso, apoyarnos y bueno, salir adelante. Bueno, la verdad es que tendríamos que hacer un análisis desde de mucho tiempo atrás, pero desde que yo me vinculo de una manera, digamos, más integrada a la cultura de Caleta Olivia, recuerdo que por ahí quizás hubo un mayor protagonismo de mi parte y una mayor participación a partir de la recuperación de la democracia después de aquellos años oscuros, ¿no? Que vivimos todos los argentinos en aquella época oscura del proceso militar. Creo que ahí es como que se produce, digamos, un resurgimiento de muchas cosas, y entre ellas también la necesidad del vecino común, del ciudadano común, de participar en distintas cuestiones que tienen que ver con lo sociocultural. Y comienzo a trabajar en el área de biblioteca, y por supuesto tenía que ver con la cultura y con la educación. Y bueno, y a partir de ahí comienza toda una vorágine de cosas que van surgiendo como una gran explosión después de haber estado tanto tiempo muy para adentro, ¿no? Por ahí quizás con las mismas inclinaciones, pero no se las podía expresar abiertamente. Antes se notaba más por ahí, yo ahora es como que es todo legal, o sea, hay espacio para todos, ¿no? A eso me refiero. Pero en aquel entonces era así, tal cual vos decís, era como el under tenía que estar directamente ligado a lo clandestino, ¿no? A correr ese riesgo de que por ahí te suspendan el evento porque estaba en una unión vecinal o en un lugar como esa casa peronista, ¿no? Que fue un ícono en una época porque ahí se hacían recitales, ¿viste? Y se hacían todo tipo de actividades, pero además se hacían frecuentemente recitales, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene mucho que ver. Ahora, como te digo, en la actualidad yo creo que está todo como más normalizado, ¿no? Porque es como que cualquier actividad tiene su lugar o busca su lugar, ¿no? Y abrir ese tipo de espacios por ahí como es la Feria del Libro Punk o las ferias que se hacen, que también se hacen en uniones vecinales, creo que eso es como también la vía de escape para otras alternativas, ¿no? De cultura, que no es lo establecido a veces. Ahora está como, no sé si está todo establecido tampoco, ¿viste? En lo cultural. Pero antes era como que en la cultura o las personas que formaban, digamos, la cultura local era como un grupo y si vos no estabas dentro de ese grupo eras excluido, o sea, y tenías que recurrir a otras vías como era lo clandestino que yo te digo. Nada, era como que tenías que seguir una línea o estabas fuera de esa línea y si estabas fuera tenías que buscar tu medio propio, ¿no? Entonces, nada, eso creo que está cambiando, al menos ahora. Bueno, a ver, no sé si podría hablar en la Patagonia porque uno siempre que tiene que tener muchos datos para poder opinar al respecto. Pero sí puedo hablar de, qué sé yo, del noreste de Santa Cruz, de las localidades que estamos más cercanas, como Cañadón Seco, Caleta, Pico Truncado. Creo que con respecto al teatro, a lo largo del tiempo, ha tenido presencia esta actividad. Desde los orígenes de Casa de Teatro Patagonia en Cañadón Seco, por ejemplo, hace ya muchísimos años, hasta los, por ejemplo, en Pico Truncado, esos encuentros de teatro juvenil de los colegios secundarios que también han tenido mucha fuerza. Desde la universidad incluso hemos realizado muestras de teatro por casi una década, mostrando el trabajo que hacíamos con Jorge Montoya, por ejemplo, en la unidad académica aquí en Caleta Olivia. En mi caso particular, después de hacer teatro tradicional,
digamos que encaré el teatro leído y cuento hasta el día de hoy con un elenco muy humilde que se llama Escenario Interior y que bueno, hemos podido trabajar especialmente este año porque se hizo por primera vez en Santa Cruz Teatro por la Identidad, que está generado por las abuelas de Plaza de Mayo. Así que ahora en marzo, coincidiendo con el 24 y con estos días de memoria, pudimos participar varios elencos locales e incluso de otras ciudades, ¿no? Incluimos Comodoro en esto también. Así que, digamos, empecé hablándote de lo que es el teatro. Después, con respecto a los escritores, bueno, somos unos solitarios, unos lobos esteparios, propiamente porque vivimos en la estepa también, aunque acá no hay lobos. Entonces cuesta mucho eso de reunirse. La SADE hace muchos esfuerzos desde Río Gallegos, pero como toda buena capital, se come todo, se come todas las actividades. Y acá es muy difícil. Acá es muy difícil poder generar, primero, voluntades para que se sumen a un proyecto, un programa, un algo a realizar anualmente. Y después hay grupos, se han formado grupos a través de los talleres literarios de la universidad también. Ahí la presencia sólida, creo yo, por muchos años de la escritora Angelina Kowalski, que eso lo quiero destacar. Creo que en su taller se han formado, se han consolidado muchos escritores locales. Y estaba pensando, bueno, que como aporte o como algo nuevo, durante la pandemia pude organizar un pequeño, muy selecto grupo de escritores bajo el título bastante rimbombante de poesía del último viernes, porque los últimos viernes del mes nos encontramos hasta el día de hoy, empezamos en 2021, somos siete escritores de distintas partes de la provincia, que nos encontramos mensualmente y nos proponemos desafiarnos a conocer nuevos autores, a tratar de escribir algo muy libremente y a conocernos más y ver qué se puede generar a partir de eso, ¿no? Y últimamente ahora tenemos una convocatoria de escritores para junio en el marco de la Feria Provincial del Libro, así que creo que las ferias también tienen bastante peso aquí en nuestra localidad, ¿no? Porque se han realizado ininterrumpidamente y creo que eso ayuda también a que conozcamos nuestros propios escritores. Una cosa que creo que tenemos que hacer es que nos conozca más la comunidad, porque en general no nos conoce. Así que me parece que tenemos que hacer una movida caletense, intentar, ¿no? Algo donde nos encontremos más todos. A temprana edad, al comienzo de los 70, un amigo de Buenos Aires un día vino y me trajo y dice, mirá lo que se está haciendo allá, en lo que se llamaba el parque, y habían empezado a hacer los jóvenes que necesitaban manifestarse y que no tenían posibilidad de una imprenta o un medio que les publique sus trabajos, sus locuras, empezaron a producir ellos mismos con cualquier fotocopia, incluso manuscritos si era posible, pero la idea era manifestarse. Y apareció en el mundo el Sindicato de Prensa Alternativa, que acá lo llevó más adelante a cabo porque era el gran maestro Miguel Grimberg, con quien fuéramos después amigos. Él era el maestro, él traía eso de otros lados del mundo y rápidamente una veintena de jóvenes, todo de Buenos Aires, se prendieron a la tarea. Y del interior, aparecí yo levantando la mano y dice, ¿puedo con ustedes? Y bueno, fue el principio de un amor que perdura hasta hoy, con toda esa gente originaria del subte, así le decíamos, porque eran ediciones subterráneas. Y fue muy importante, hasta llegué a hacer una revista que gustó mucho, que se llamaba Contrazo, que era se escapaba del formato de lo que estábamos haciendo y era solo de dibujos, porque tenía amigos que dibujaban una bestialidad.
y había que darle salida, había que meterlos en algún lado. Y también eso resulta muy interesante. Tuve muchas respuestas, no solo de la veintena de amigos porteños, sino también de afuera, de Estados Unidos, de Francia, Alemania. Incluso hay catálogos, puedo mostrar, de revistas así de todo el mundo, donde aparece Viento. Y también Recién Venido, que era otra revista que hacía, una revista literaria que hacía mi amigo Aquilino Elpidio Isla. La comunidad tiene una necesidad de expresión terrible, porque el arte es salud. El arte, a través del arte, uno se libera, puede decir aquello que no se atreve a decir simplemente, puede descargar sus dolencias, sus alegrías. Entonces el arte hay que fortalecerlo en la comunidad, porque el principio es contención, ¿no es cierto? Partimos de la tarea es contener a simple vista, que también ya esa palabra es política, ¿no es cierto? Identidad, pertenencia, lo cual están bárbaros, pero no dejan de ser palabras políticas, de la construcción de la producción del relato, ¿no es cierto? De la construcción del discurso, pero sí son ciertas. Entonces sí tenemos que contener, y la comunidad tiene que tener la posibilidad de acceder a estos espacios, pero también teniendo en cuenta de que comprenda que tiene un costo, que debe ser pensado, y porque a nosotros, aún trabajando en teatro, tenemos que pagar impuestos. Si yo hago una obra determinada, tengo que pagar argentores, como un músico tiene que pagar SADAIC si toca temas de autor. Que después lo hagas o no es otra cosa, pero el teatro tiene como esa cuestión, argentores. Es más fácil de controlar el tema de eso, porque están los medios, no somos tantos, y entonces debe cumplir con ciertas cosas. Entonces el espectador que llega de cualquier bar debe entender que no es gratis, que quizás, por poco que sea, que hasta simbólico, se debe aportar. Bueno, yo quisiera distinguir dos cosas de la vida cultural, ¿no? A mí me parece que hay dos momentos yo diría, en la vida cultural argentina. Un momento anterior a la dictadura, que era un movimiento que estaba atravesado por lo que pasaba mucho en Latinoamérica. Inclusive, yo diría, Norteamérica también, con el movimiento hippie, gusto, el rock, que digamos que Jimi Hendrix, Mamas on the Papa, bueno, la importancia de los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Que era un movimiento contestatario, que estaba contra la lucha de Vietnam, contra el racismo, a favor del feminismo. Entonces, eso fue un movimiento que impregnó todo el mundo, y por supuesto impregnó a la Argentina. Y a todo eso habría que agregarle la Revolución Cubana, el Che, que yo creo que todos mirábamos al Che, lo que él era. Entonces, ese movimiento artístico de la década del 70 fue un movimiento muy colectivo. Y donde yo recuerdo, habían poetas, músicos, escritores, cineastas, ¿no? Se hicieron muchas cosas, ¿no? Cursos de cine, cursos de teatro. Me acuerdo que el Negro Isla trajo a Mané Bernardo, Sara Bianchi, que eran dos titiriteras muy importantes en el país, de trascendencia internacional, y que eran directoras de teatro. Es decir, en esa época fue muy importante el movimiento del teatro, con Cacho Camino, lo que él dirigía. Bueno, ahí también estaba Jorge Montoya. Pero digo, era un movimiento de carácter más colectivo. Pero yo creo que también estaba inspirado por lo que pasaba nacionalmente y internacionalmente, con el ánimo de procurar un nuevo camino, un nuevo hombre, una nueva sociedad, ¿no?
más allá de los perfiles políticos e ideológicos que cada movimiento le da. Y creo que hoy nosotros, después de la dictadura y haber pasado el neoliberalismo menemista, hay un movimiento muy fragmentado. Hay cosas que se hacen, pero con muy poca conexión, ¿no? Y eso no es un problema de Caleta, es un problema que está pasando, yo diría, para no irme afuera, en todo el país, ¿no? Por un lado está el movimiento de rock con sus dificultades, está el movimiento, digamos, yo diría lo que hace el tango por otro lado, está la danza por otro lado y el teatro por el otro lado, como pequeñas islas, fragmentos con poca conexión. Y lo de los poetas y escritores, bueno, creo que es menor a lo que se producía anteriormente. Y bueno, un gran déficit me parece que son el movimiento de las artes visuales, ¿no? Que en otras poblaciones de acá hay, pero digamos, entonces creo que son dos cosas que hay que ponerlas en contexto, porque si no, no entendemos muchas de las cuestiones que están pasando ahora, y no me quiero referir románticamente al pasado, simplemente qué es lo que pasaba en ese momento y qué es lo que pasa hoy. Mira, te digo la verdad, para hablar de ese tema tenemos que ver de que el arte es propio de las sociedades, de todas las sociedades en la historia del hombre. Y tiene que ver mucho con las culturas, ¿no? Con las culturas, con el desarrollo cultural de los pueblos, de la sociedad. Si hablamos de arte y de la identidad propia que puede tener el arte de Caleta, es muy difícil de definirlo, porque para mí está en plena formación, como la misma sociedad. Es una sociedad nueva que culturalmente también es muy nueva. 120 años tiene Caleta, ¿no? Si vamos a ciudades del norte, la mayoría son de 500 años en adelante, ¿no? Así que es muy difícil tener una identidad propia todavía, pero que sí que está en gestación y formación. Y principalmente también porque hay muchos actores, como recién dije, hay muchos actores en la mayoría de las disciplinas del arte. Así que eso hace que se va gestando poco a poco algo, ¿no? Como una fusión de lo nuestro, de la gente que viene de afuera, de la gente que viene del exterior, del norte, y los nativos también, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos que esperar un poco para tener algo propio, una identidad, sí, diría yo, ¿no? El arte también va creando una identidad dentro de la escuela, educando y mostrando a través de esto, de los lenguajes artísticos, cómo se manejan los artistas. Si alguien viniera y documentara la forma en que nosotros trabajamos acá en Caleta, o que a veces no podemos porque te dicen, bueno, quiero este mural poner para aquí dentro de 2 semanas. No, si el viento quiere, lo vas a hacer dentro de 2 semanas. No se trata de que si vos puedas y el clima, el frío, y nos adaptamos, lo hacemos. O trabajamos rápido en el momento de aprovechar que está bueno el clima, en el viento, o con el sol, o a la altura, o con cosas precarias. El esfuerzo que demanda, a veces mejor pintar con un extensor. El vientito que viene y te lo tira. Todo eso son un montón de bloopers que no le pasan a los otros muralistas que trabajan en otros lados, que tienen tremendas grúas, hidroelevadores y pueden pintar y hacer cosas geniales. Por mi parte, sí siento que hay una identidad, se remarca bastante dentro de los artistas a la hora de escribir, a la hora de expresarse, a la hora de escribir una poesía, una canción, porque se paran desde un contexto histórico y también se paran desde una situación que es totalmente distinta a la de otro lado. Pasa mucho con bandas que tiran mensajes que si sos acá de la Patagonia, si sos del sur, lo vas a entender, más que nada porque vivís con eso, vivís con ello. Así que lo siento y veo que sí hay como una identidad patagónica, por así decirlo. Siempre hay una canción con frío y con viento. Claro, un ejemplo es eso, claramente es eso. Sabemos que es una ciudad, una zona en la que los vientos recontra pegan fuerte, te rajan la cara, bueno. Y también es totalmente crudo y que es totalmente distinto a otras regiones, a otras ciudades. Y es un común denominador eso, el frío, claro. El viento. También una vez hablamos con él de que todas las bandas, por más
contestataria que sean, no sé, la temática más border que tengan, siempre tienen una retrospectiva emo o personal, ¿viste? Siempre tienen algo acerca de los sentimientos. O tienen letras personales o letras de amor. ¿Por qué? No sé, pero eso está en cada banda, como que hay una retrospectiva personal hacia el interior, aparte del frío y del viento. Pero sí hay como una cosa, igual que los colores, cuando uno ve las pinturas y demás, hay algo en común de los colores, quizás por el paisaje, porque acá el paisaje es marrón, amarillo, azul. Tomándolo para el lado más contestatario, punk, hay bandas que tienen mensajes con cosas que suelen pasar y pasaron acá en la zona de la Patagonia, bandas como Antihéroes, bandas como Dosis Punk con el tema Patagón, bandas como Respuesta Violenta, Tierra y Libertad, Extremos Niveles de Conciencia, Verdaderos Estímulos de Rebeldía, como que tienen esa impronta bien marcada que se suele ver acá con situaciones que pasan en el sur. Yo cuando a veces salía como corresponsal en el programa Tawil, Calauso el Androide, y bueno, el programa es bastante divagante, y una vez hacíamos una comparación de Caleta como Manchester, porque Manchester en Inglaterra es bastante particular, ¿no? La música que saca, pero Manchester es una ciudad bastante particular, con mucha lluvia, fábrica, como que bastante horrible el paisaje, y bueno, de ahí emergen muchos músicos, muchos artistas, y bueno, hay mucho post-punk, mucha oscuridad, densidad sobre todo, que refleja el paisaje, y acá es lo mismo. Por eso quizás pega tanto el punk rock o el heavy metal y esas cosas, porque quizás es la música de sonido que hay acá del sur, del frío, del viento. Hay cosas que, para mí, cosas que recién estamos empezando a tener, porque como ciudad, como sur, tenemos 100 años apenas, y recién estamos viendo generaciones de nacidos y criados. Pero después una mixtura de gente de todos lados, de otros países, de otras provincias, entonces es como eso, una comida típica puede ser típica de acá, pero también puede ser típica de Chile o de Catamarca o de, no sé, o de Puerto Rico o de Dominicana, y es válido por igual porque es de lo que estamos hechos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces con la música eso, por lo pronto igual yo creo que la música acá también es como seca. De hecho, la representativa de acá, como Los Jiménez Agüero, Rubén Patagonia, es música seca, pocos acordes, poca orquestación. ¿Qué es lo que representa acá? De hecho, no es música alegre ni a palo. Desde los años 80 que voy a encuentros de escritores se habla, existe una literatura patagónica, hay una identidad. Yo creo que nuestra identidad, no sé si podríamos caracterizarla, pero es una buena y potente mezcla de muchas identidades. Porque fíjate que somos un lugar que, primero, digamos, estaban criollos y europeos en el tiempo de la lana, ¿no es cierto? Después viene el boom petrolero, el tiempo de la época del petróleo, y ya nosotros tenemos a las personas que vinieron del noroeste, que vinieron de otras provincias, incluso primero también teníamos desde Chile esos pasos, digamos, trasandinos, que fue bullendo todo eso. Entonces somos el resultado de un montón de mezclas. Después estuvieron paraguayos, bolivianos, del Caribe. Y fíjate vos cómo, y ya fueron pasando décadas. Entonces, esa es una identidad, yo creo, muy particular si hablamos de la identidad calatense, y hay que ir viendo después los frutos artísticos que van a dar todos estos encuentros de distintas partes del globo, con distintas costumbres. Yo no soy experta en eso, te debo decir, porque no lo he encarado, pero mi visión ahí desde fuera de lo académico sería más o menos lo que te acabo de decir, no es un tema mío de investigación. Creo que es una cuestión del futuro aclarar tu historia, y porque no en Patagonia no podemos decir escuchá, esto se hacía hace 100 años o hace 150 o 200 años, escuchá lo que era, no como en otras culturas del mundo, ¿no? Ni hablar de la europea, qué sé yo, que hay 500, 600 años ya de arte puro.
y es como que esto es muy incipiente en una región que no tiene esa historia, al menos no es muy evidente. Entonces tenemos que todo ir sobre la marcha. Y también pasa de que los músicos de hoy se manifiestan según otros atractivos. Uno puede ser punk, el otro puede ser blues, el otro puede ser heavy, hip hop o lo que se te ocurra. ¿Viste? Entonces, ¿cómo hacemos con la identificación? ¿Cómo hacemos para que algo que salga de acá, el resto del mundo diga, sí, eso es Patagonia? Yo insto permanentemente a los músicos todos a ser muy solidarios y a escucharse entre sí, a ir a los recitales. El que hace folk puede ir al recital del heavy, el heavy puede ir al que hace, no sé, rap. Creo que entre la comunión de ideas va a resultar, en cuanto a la música, alguna cosa propia, ¿viste? Tiene que salir. Las letras de por sí ya son un significado bastante importante en el sentido de que los jóvenes o el músico patagónico no escriben como escribe el de otras regiones. Hay algo que salta de que decís, bueno, ¿ves? Esto te hace local, te hace el lugar. Ya de por sí no habría que plantearlo, pues si vivo acá hace un montón de años y estoy haciendo música, más vale que soy de acá. Pero a veces los conceptos, las ideas entran a jugar otros partidos y nos hacen hablar y dudar de muchas cosas. Creo, por eso vuelvo a repetir, que el futuro puede hacer que nosotros tengamos una música bien local. Sí, yo creo que hay una identidad en los patagónicos, en todas las producciones patagónicas. Creo que nos atraviesa todo lo que es el clima, el paisaje. A veces también pienso que hasta la soledad, no sé, por decirte algo que me genera a mí, el desierto del sur, ¿viste? No sé, es como hasta el frío, creo yo que todo eso genera una identidad. A nosotros nos atraviesa el paisaje patagónico. Fíjate que en todas las producciones, o al menos las que yo consumo, y todos los escritos, siempre te va a atravesar lo que es el paisaje patagónico. O sea, es único, ¿no? Y creo que también eso genera una identidad patagónica en todas las producciones, en todo el arte igual. Y me parece que todo lo que tiene que ver con Patagonia también tiene otro tipo de resistencia, por lo que te decía, por la lejanía de la gran ciudad, por la lejanía de los medios. Ahora, por ahí en la actualidad, vos me vas a decir que con la virtualidad tal vez tenemos acceso a todo, ¿no? Todos. Pero en una época no fue así y los patagónicos estábamos lejos de todo. Entonces imagínate vos, una persona que hace 30 años publicó un libro. Qué mejor resistencia que esa, ¿no? Estar lejos de todos los medios, de todas las editoriales y poder editar tu propio libro, ¿no? Entonces me parece que también parte de nuestra identidad es esa resistencia.